lo que principalmente vincula a estos cuentos es el hecho de que escribí todos ellos a partir de una pregunta que tenía y que es la que articula cada uno de los relatos. Todos ellos comenzaron, como digo, con una pregunta del tipo de ¿se puede hacer esto? O mejor aún, ¿puedo yo hacer esto? Y, como las preguntas que surgirían en un taller, quizás. sí, pero un taller absolutamente personal. Y desde luego, algunas de esas preguntas fueron respondidas de forma negativa. Estos relatos son aquellos en los cuales, digamos, la pregunta fue respondida de forma afirmativa o por lo menos de forma satisfactoria para mí. Ahora, a mí me ha parecido que algunos relatos, más que tratar sobre cuestiones literarias, quizás van un poco más allá y hablan sobre los procesos creativos o la misma creación artística. Sí, hay muchos de los cuentos que hablan de eso, no por un afán, digámoslo así, metaficcional. Estaba interesado en explorar la cuestión de la creatividad para responder a preguntas que yo mismo tengo en relación a por qué hago lo que hago o de por qué razón lo hago de la forma en la que lo hago, digamos. A menudo esperamos que los escritores tengan respuestas, pero en la mayor parte del tiempo tan solo tenemos preguntas. Tan solo es quizás una expresión excesiva en el sentido de que es maravilloso tener más preguntas que respuestas. Y seguir teniéndolas. Y seguir teniéndolas. No dejar de tenerlas. Sí, pero de manera que, digamos, en el mejor de los casos los textos del libro funcionan como una exploración de estas cuestiones que por su naturaleza misma no puede ser acabada nunca, ¿no? Se trata no de ofrecer respuestas, sino de conseguir que plantear viejas preguntas y algunas nuevas en connivencia con el lector. Por ejemplo, en el relato 54 veces que el personaje principal es el perro de Picasso, ¿no? Aquí me parece que lo que intentas contar es que los procesos creativos son aún más interesantes que la propia obra, ¿no? Sí, esa es una impresión que tengo reciente, que tengo desde hace algún tiempo. Me intereso mucho más por la producción que por la realización de la obra. O en el caso de la literatura, por lo que llamaríamos la construcción de una obra literaria antes que por la obra concluida, ¿no? En los últimos años me he esforzado mucho porque mis libros, a diferencia de los primeros, no concluyesen, no estuviesen encerrados. Que creo que finalmente es un defecto de algunas obras, incluyendo algunas mías. Tengo cada vez más interés por la incerteza, por la improvisación, por la multiplicación del sentido en vez de su reducción a un puñado de consignas. Porque de hecho en el relato se dice que los bocetos de Guernica son más interesantes que el propio cuadro. Para mí lo son, desde luego, sí. Incluso es muy sorprendente el hecho de que en el Museo Reina Sofía de Madrid tú puedas ver bocetos del Guernica que son posteriores a la elaboración del Guernica. Sí. Lo que nos lleva a preguntarnos acerca de la relación entre Picasso y la obra. Picasso consideraba realmente que la obra estaba concluida o no lo pensaba así, o escribió o realizó estos bocetos posteriores como una burla a los críticos o con la finalidad de comercializarlos posteriormente como si fuesen bocetos previos a la obra. Había un interés, digamos, posiblemente hubiese un interés económico, tal vez había un interés artístico, pero en sustancia, digamos, el hecho de que haya bocetos posteriores a la obra concluida permite realizarnos una serie de preguntas, y esto es finalmente lo que hacen los cuentos estos. Luego hay un cuento que es 10.000 hombres, que plantea también una interrogante interesante, ¿no? Que es que el autor no debería arrebatar el derecho al lector de creer en la existencia de sus personajes, que es algo que le puede pasar también a cualquier autor, porque es un mérito que tiene la ficción, ¿no? De hacerte creer, y no es un demérito del lector. Exacto. Creerse los personajes. Sí. El cuento pone en escena, digamos,
la relación conflictiva entre un autor y a sus lectores. Una relación que, como digo, es problemática o conflictiva en la mayor parte de los casos, pero también por su naturaleza misma muy enriquecedora. Si bien al principio buena parte de los escritores tratamos de controlar los efectos que produce nuestra obra y de controlar las lecturas que se hacen de esa obra, de tal manera que nos convertimos en un momento u otro de nuestra vida en obsesivos, digamos, correctores. Si somos afortunados comprendemos que no existe nada parecido a una interpretación adecuada, que no existe nada parecido a una lectura correcta, lo que significa también que no existe nada parecido a una lectura incorrecta de las obras, ¿no? Que las obras en sustancias funcionan de alguna manera como recipientes vacíos a los que el lector dota de sentido. Y el relato pone en escena esta afirmación, demostrando que si la literatura cumple su función, si la ficción hace lo que tiene que hacer, produce sentidos que resultan ajenos e incluso inesperados para el propio autor. Los escritores de relatos para concursos parecen ignorar que la literatura puede y quizás debe sonar como una conversación. Sí, eso parece suceder. De hecho, quizás, supongo que retrospectivamente pienso que buena parte de los concursos literarios de los que participé y que no gané, me ahorraron el hecho de ver mi nombre escrito en letras de molde acompañando textos que precisamente no sonaban como una conversación, sino como el monólogo de William Shakespeare estreñido, que creo que es lo que aparece en el relato. Retrospectivamente digo, para mí como concursante de esos concursos, el no haberlos ganado constituyó una suerte tan grande como el haberlos ganado en ocasiones. Esa experiencia del rechazo sistemático y continuo durante largos años, que puede parecer devastador, y de hecho es devastadora para algunos autores, para mí fue muy enriquecedora y me permitió, digamos, seguir adelante. Supongo que también una experiencia personal mía, más allá de la situación de concurso, de la situación de jurado de concursos de provincias, que tiene que ver con el hecho de que en los últimos tiempos, digamos, algunos críticos y algunos lectores piensan en mí mismo como un escritor, piensan en mi trabajo y en mí como un escritor, digamos, lo llaman un valor asegurado, lo que me parece, un autor consagrado o algo por el estilo. Una expresión que me resulta muy singular, pero con la que no me identifico en absoluto, en el sentido de que tengo la impresión de que los escritores, incluso aquellos que hemos publicado varios libros y hemos tenido la fortuna de que estos libros alcanzasen a sus lectores, nos encontramos una y otra vez en la misma situación en la que estábamos al principio. No existe nada que podamos llamar capital literario, no existe una acumulación de capital que nos situaría en una posición, digamos, preferente en relación a otros. Estos son fenómenos exteriores a la escritura, que es lo que me interesa a mí realmente, y por consiguiente, cuando me escribí este relato estaba pensando también en el hecho de que era simplemente un azar el que me había puesto en la situación de evaluar obras, de evaluar obras de otros, así como habían sido evaluadas las mías en un momento, y que ese mismo azar me condenaba a ser arbitrario. Pero que en sustancia, digamos, y a diferencia de lo que se cree habitualmente, no había demasiadas diferencias entre quienes participaban del concurso como candidatos al premio y quienes teníamos la obligación de juzgar las obras de la forma más o menos más objetiva posible y emitir un veredicto sobre ellas. Y claro, eso era para mí fue una situación muy enriquecedora. De hecho, en el principio del relato eres un crítico y finalmente eres como un lector, un aficionado que va a conocer a un autor que me gusta, sí. Bueno, no hay mucha diferencia entre un lector y un crítico, si lo piensas bien. De hecho, los mejores críticos, aquellos que me interesan, son aquellos que, digamos, son más consecuentes con una visión personal de lo que es la literatura, que son, por lo tanto, lectores. Pero yo no establezco una diferencia muy grande. Por el contrario, diría que la mayor parte de los escritores somos lectores en primera instancia. Al menos yo me considero un lector en primera instancia. Y pueden ser malos lectores también. Sí, por supuesto. Luego, somos malos lectores de nuestra propia obra, como ves. Decimos tonterías en torno a ellas, ¿no? Rodeándolas sin jamás aproximarnos al centro de ellas, como puede hacer un lector que no esté implicado emocionalmente con ellas.
parece evidente que los mejores autores son también los mejores lectores, en la mayor parte de los casos al menos, ¿no? Y que si, digamos, la lectura incesante no te beneficia como escritor, al menos no te perjudica. En un momento en el cual buena parte de los autores tienen más bien una formación, sobre todo los más recientes, una formación principalmente audiovisual, afirmar esto puede parecer, digamos, ir a la contra, lo que desde luego no me enfada en absoluto. El protagonista y narrador de este relato se ve enfrentado a una situación que es en sustancia muy habitual y que puede resumirse en la pregunta acerca de si es pertinente conocer a los autores o no. Ante la disyuntiva yo sigo pensando que aún es pertinente, aún es potencialmente enriquecedor, a pesar de que, digamos, la experiencia me indica que en algunos casos es sencillamente tiempo perdido. Esta es una pregunta, digamos, que esconde otra pregunta que podemos hacernos acerca de los vínculos entre los autores y las obras y dónde depositamos el énfasis, si en los autores o en las obras. Personalmente creo que de esto viene a hablar el libro de relatos, La vida interior de las plantas interior. Siempre me apostaré por la obra, aún a sabiendas de que, digamos, conocer a los autores puede ser enriquecedor o en algún aspecto u otro, digamos, muy interesante. Finalmente son los textos los que cuentan, ¿no? Y creo que de eso va ese relato y algunos de los relatos de ese libro. Nada más, Patricia, gracias. A ti, Ernesto.